¿Qué pasaría si alguien descubriera cómo alterar la realidad misma? Jacobo Greenberg, un brillante científico mexicano, estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Su trabajo iba más allá de lo imaginable. Exploraba cómo nuestra mente está conectada a una matriz universal que lo une todo. Pero justo cuando estaba a punto de dar a conocer una técnica revolucionaria, Greenberg desapareció sin dejar rastro. ¿Coincidencia? ¿O alguien quería silenciarlo? Acompáñame en este recorrido intrigante para desentrañar los secretos de la técnica que Greenberg estaba perfeccionando antes de su desaparición. Exploraremos cómo funcionaba, por qué era tan revolucionaria y qué pistas podrían revelar quién o qué lo hizo desaparecer. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu manera de entender el mundo y tu propio poder dentro de él. Jacobo Greenberg no era un científico convencional. Neurocientífico y psicólogo de renombre, dedicó su vida a estudiar los misterios de la mente humana y su relación con el universo. Fascinado por las tradiciones chamánicas mexicanas, integró ciencia y espiritualidad en una teoría innovadora, el campo sintérgico. Según esta teoría, la realidad que percibimos no es fija ni objetiva, sino una construcción mental creada por nuestra conciencia. El campo sintérgico se basa en la idea de que todos los seres vivos están conectados a una matriz universal, una especie de red cósmica que almacena e intercambia información. Según Greenberg, esta matriz es como un lienzo en blanco donde la mente proyecta su percepción de la realidad. En otras palabras, lo que consideramos real no es más que una modulación de este campo cósmico. Greenberg sostenía que la mente humana no solo interpreta la realidad, la crea. Nuestras creencias, emociones y pensamientos moldean activamente el mundo que experimentamos. Pero aquí está el detalle más intrigante. Según su investigación, si logramos acceder conscientemente a este campo, podríamos modificar la realidad de manera deliberada. Imagínalo como un escultor que da forma a la arcilla, pero en este caso, la arcilla es la propia existencia. Este concepto no era meramente teórico. Greenberg buscaba demostrar científicamente cómo la meditación, el enfoque mental y las prácticas espirituales pueden alterar esta matriz universal. Él creía que, a través de la atención plena y el control consciente, podríamos liberar nuestra percepción de los filtros culturales y mentales que limitan nuestra experiencia. Greenberg afirmaba que nuestra percepción del mundo está limitada por filtros impuestos por nuestra mente. Pero si pudiéramos deshacernos de esos filtros y conectar directamente con la matriz cósmica, podríamos transformar la realidad misma. Aunque sus ideas parecían salidas de un libro de ciencia ficción, estaban profundamente arraigadas en sus estudios sobre la conciencia y sus interacciones con el universo. A lo largo de su carrera, Greenberg combinó disciplinas como la neurociencia, la física cuántica y las tradiciones espirituales indígenas para construir un modelo que explicara cómo funciona esta conexión universal. Sin embargo, su trabajo no se limitaba a teorías complejas. Greenberg estaba desarrollando una técnica práctica para que las personas comunes accedieran a esta matriz y transformaran sus vidas. Aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. ¿Por qué un científico tan prometedor desapareció justo cuando estaba a punto de revelar su técnica? ¿Quién se beneficiaría de silenciarlo? Greenberg estaba desafiando las creencias establecidas de la ciencia y los sistemas de control que gobiernan nuestra percepción de la realidad. Sus ideas representaban un cambio de paradigma tan radical que no es difícil imaginar cómo podrían haber incomodado a intereses poderosos. Pero, ¿qué contenía esa técnica que hacía que su desaparición pareciera más un acto deliberado que una simple coincidencia? Bueno, lo que viene podría cambiar tu manera de entender no solo el mundo, sino tu propio poder para transformarlo. ¿Te imaginas poder manifestar tus sueños más grandes sincronizando tu mente con el cosmos? Esto era lo que Greenberg estaba perfeccionando.
un método revolucionario que combinaba respiración consciente, enfoque mental profundo y principios científicos que desafiaban el conocimiento establecido. La técnica se basaba en un principio esencial. La mente humana no es solo una herramienta para interpretar el mundo, sino un puente directo hacia el campo sintérgico. Greenberg creía que, al entrenar nuestra conciencia, podríamos sincronizarnos con este campo y moldear la realidad según nuestras intenciones. Los pilares de esta técnica se dividen en 3 pasos. Primero, Greenberg reconoció el poder de la respiración como un medio para aquietar la mente y aumentar la conexión con el presente. Así que la técnica comenzaba con ejercicios de respiración profunda y consciente, diseñados para liberar bloqueos emocionales y mentales. Este estado inicial permitía a la mente sintonizarse con el flujo energético del campo sintérgico. Una vez lograda la calma interna, el siguiente paso era enfocar la mente en un objetivo claro. La claridad de intención era clave para interactuar con la matriz universal. A diferencia de la meditación o la visualización convencionales, este enfoque no solo consistía en imaginar resultados, sino en experimentar emocionalmente la realidad deseada como si ya existiera. Ahora, aquí es donde la técnica se volvía realmente innovadora. Según Greenberg, el campo sintérgico responde a la frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos y emociones. Al alinear estas frecuencias con las del campo, se podía reprogramar la realidad proyectada. Este proceso transformaba las experiencias humanas en modulaciones conscientes de la matriz universal. Aunque algunos elementos de la técnica pueden recordar prácticas conocidas como la meditación, la visualización o incluso la ley de atracción, Greenberg fue más allá al integrar principios científicos en su método. Su enfoque estaba respaldado por sus estudios en neurociencia y psicología, que buscaban demostrar cómo el cerebro humano interactúa con esta matriz universal en tiempo real. Imagina poder manifestar tus sueños más grandes sincronizando tu mente con el universo, decía él a sus estudiantes. No es magia, es ciencia aplicada. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser desbloqueado. Greenberg no solo teorizó sobre esta técnica, sino que la puso en práctica, obteniendo resultados que desafiaban la lógica. Testimonios de quienes participaron en sus experimentos afirmaban haber experimentado cambios significativos en sus vidas, sanaciones emocionales, sincronías inexplicables y transformaciones en sus circunstancias. Sin embargo, estos avances comenzaron a llamar la atención de instituciones y personas poderosas que aparentemente no querían que estos conocimientos se difundieran al público. ¿Por qué? Tal vez porque este método cuestionaba las bases de un sistema que nos hace creer que estamos limitados por nuestra percepción de la realidad. Greenberg sabía que estaba pisando terreno peligroso. En sus últimos años mostró signos de preocupación e incluso dejó entrever a sus allegados que sentía que estaba siendo vigilado. Su desaparición en 1994 dejó más preguntas que respuestas. Lo que parece claro es que el conocimiento que Greenberg estaba perfeccionando tenía el potencial de empoderar a las personas a un nivel nunca antes visto. Con su método, podrías reescribir las reglas del juego, tomando el control de tu realidad en lugar de ser un mero espectador. ¿Qué opinas hasta ahora? ¿Crees que nuestra mente tiene el poder de moldear la realidad? Déjame un comentario con tus ideas. Me encantaría leerlas. Jacobo vivía en Ciudad de México con su esposa, Teresa Mandil, quien se convirtió en una figura clave en la investigación. Los testimonios iniciales indicaron que Teresa fue la última persona en verlo, pero su actitud evasiva y su posterior desaparición levantaron sospechas. A pesar de ello, la policía nunca pudo llegar a conclusiones concretas. Sus amigos, colegas y estudiantes quedaron desconcertados. ¿Cómo podía alguien tan reconocido desaparecer tan abruptamente? Lo que hizo el caso aún más intrigante fueron los rumores y teorías que comenzaron a circular. Una de las más discutidas
era que Greenberg había sido víctima de intereses gubernamentales. Su investigación sobre el campo sintérgico y su técnica revolucionaria para alterar la realidad podrían haber representado una amenaza para quienes deseaban mantener el control sobre el conocimiento humano. Otra teoría sugiere que grupos poderosos, posiblemente corporaciones o instituciones científicas, temían que sus descubrimientos pusieran en jaque las creencias establecidas. Si la mente humana realmente tiene el poder de moldear la realidad, las implicaciones sociales y económicas serían devastadoras para ciertos sectores. Pero quizá la hipótesis más enigmática es la que apunta a que Greenberg pudo haber trascendido físicamente gracias a su conexión con la matriz universal. Si alguien tenía el conocimiento para hacerlo, era él. Aunque esta idea suena fantástica, algunos de sus allegados afirmaron que Jacobo sabía que estaba en peligro. En sus últimos días, había mostrado preocupación y se había vuelto más reservado, como si intuyera que algo grande estaba por suceder. Lo más inquietante de todo es que su trabajo quedó inconcluso. Aunque algunos de sus libros y teorías fueron publicados, los documentos más relevantes, relacionados con su técnica para alterar la realidad, nunca se encontraron. ¿Fueron destruidos? ¿O alguien los escondió deliberadamente? Aunque sigue siendo un misterio, sus teorías y descubrimientos dejaron un impacto duradero que sigue resonando en quienes buscan respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. En la actualidad, ideas como la ley de la atracción y la manifestación han ganado popularidad, pero lo que diferencia el trabajo de Greenberg es que no buscaba un enfoque meramente espiritual o místico. Buscaba una base científica sólida. Quería demostrar que fenómenos como la manifestación no eran simples coincidencias, sino interacciones reales entre nuestra conciencia y el universo. A pesar de que su técnica revolucionaria quedó incompleta, nos dejó pistas sobre cómo acercarnos a este conocimiento. En prácticas como la meditación consciente, Greenberg enfatizaba que la mente debe estar en un estado de quietud para conectarse con el campo sintérgico. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin juicio, liberándonos de los filtros que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Además, debemos enfocarnos en el presente. Para Greenberg, el momento presente era la puerta de entrada al campo sintérgico. Al estar plenamente conscientes del aquí y ahora, podemos sintonizarnos con la matriz universal y acceder a un estado de conexión profunda. Otra práctica, como te mencioné antes, es el control de la respiración. La respiración consciente no solo calma la mente, sino que también activa estados de coherencia entre el cuerpo y la mente. Este equilibrio es crucial para sincronizar nuestra frecuencia con el campo universal. Estas prácticas, aunque sencillas, nos recuerdan que tenemos un poder inmenso dentro de nosotros mismos. Greenberg nos enseñó que la clave para transformar nuestra realidad no está en factores externos, sino en nuestra capacidad de acceder a niveles más profundos de conciencia. El trabajo de Greenberg nos invita a reflexionar sobre el potencial humano que permanece inexplorado. En una época donde la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen opuestas, él buscó unirlas, demostrando que ambas pueden coexistir y complementarse. Su legado nos recuerda que no estamos limitados por nuestra percepción de la realidad. Nos enseña que, con las herramientas adecuadas, podemos moldear nuestro mundo desde adentro hacia afuera. Greenberg no solo buscaba explicar el universo, quería darnos las llaves para interactuar con él. Y aunque su trabajo quedó inconcluso, su visión sigue viva, esperando ser redescubierta por aquellos dispuestos a seguir el camino que él trazó. El caso de Jacobo Greenberg no es solo un enigma por su desaparición, sino una historia que nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad. A través de su trabajo, Greenberg propuso la existencia de un campo sintérgico, una red universal que conecta a todos los seres vivos y cuya comprensión nos permitiría transformar la realidad misma. Su técnica, basada en la sincronización de la mente con esta matriz cósmica,
buscaba enseñarnos cómo manifestar nuestros deseos y alterar nuestra experiencia de vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de revelar sus descubrimientos más profundos, Jacobo desapareció sin dejar rastro, dejando atrás más preguntas que respuestas. ¿Fue silenciado por intereses poderosos? ¿O tal vez descubrió algo tan trascendental que su destino se convirtió en un misterio aún más grande? Quizás la mejor forma de honrar su legado sea intentar lo que él enseñaba, conectar con nuestro interior, cuestionar nuestra percepción de la realidad y atrevernos a soñar con un mundo donde lo imposible sea posible. Greenberg nos mostró que la clave para transformar nuestra vida no está en lo que está afuera, sino en cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo dentro de nosotros. Si este tema te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas sobre Jacobo Greenberg y su técnica. Y si llegaste hasta aquí, eres parte de los curiosos que buscan respuestas. Escribe la palabra clave matriz en los comentarios y te enviaré un saludo especial en el próximo video. Nos vemos pronto.